Y estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con conciliación en familia. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros la abogada Rosa Isabel Chalaput. Ella es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. También es asesora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de esta misma institución. Buenas tardes, abogada, bienvenida. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Otra vez nos volvemos a ver y un saludo muy especial a los televidentes de Voces de Nuestra Gente. Muy bien. Abogada, contémosle a nuestros televidentes qué es entonces la conciliación de familia. Ok. La conciliación de familia es un tema muy interesante porque en esta parte de conciliación de familia abordamos mucho la parte humana, ¿no? Entonces, la parte humana y la parte social. Y la conciliación de familia es un requisito de procedibilidad para hacer cualquier demanda, demandas de fijación de cuotas alimentarias para los menores de edad, para un adolescente, también para unas demandas de que usted quiera incrementar la cuota alimentaria, aumentar la cuota alimentaria, igualmente la exoneración de una cuota alimentaria y el ofrecimiento de una cuota alimentaria. Para eso se necesita hacer obligatoriamente agotar el requisito de procedibilidad, que es la conciliación. Igualmente, también si usted quiere declarar una unión marital de hecho, cumpliendo los requisitos legales que son, los establece la Ley 54 de 1990, que son 2 años de convivencia continua, singularidad, o sea, una sola pareja, no estar con un vínculo vigente. También se pueden hacer mediante conciliación y esos servicios los brinda la Universidad Cooperativa de Colombia en consultorios jurídicos. Entonces es un tema muy interesante porque la conciliación en familia tenemos que ver mucho la edad del niño y las necesidades del niño y lógicamente la capacidad del alimentante, ¿no? Entonces que el alimentante tenga una capacidad económica y pueda dar el dinero. Porque nadie está obligado a lo imposible. O sea, si la persona está incapacitada, le es imposible conseguir trabajo, no tiene los medios económicos para subsistir, pues nadie está obligado a lo imposible, no lo podemos obligar a una conciliación, ¿no? O sea, la conciliación es un arreglo de las partes, entonces es algo acordado, pero es un requisito para hacer una demanda de fijación de cuota alimentaria. Y también es muy importante las necesidades del alimentado, o sea, del menor, del niño, ¿no? Entonces, es muy diferente las necesidades que tiene un niño de 3 meses a un niño que ya está en su edad escolar, ¿no? Entonces, el niño de 3 meses tiene unas necesidades diferentes, de pronto menos o más gastos de acuerdo a cómo haya nacido, porque si nació prematuro, pues ellos necesitan un tratamiento especial. En cambio, si el niño es normal, pues es más barato un poquito, que ya cuando empiezan a la edad escolar y necesitan pues los útiles escolares, el transporte, entonces la cuota se tiene que ir cambiando, ¿no? Igualmente, algo muy importante es que la Corte Constitucional actualmente dice que los alimentos son hasta los 25 años. Entonces la Corte Constitucional dice, eso depende, porque si es una persona que ya cumplió los 25 años y un ejemplo, está en 9º semestre de su carrera y no ha terminado, no por circunstancias de que él, por desidia o porque ha dejado la carrera abandonada, sino por diferentes circunstancias que no pudo entrar antes a la universidad. Entonces, él, por lo tanto, así tenga 25 años, el juez analiza el caso o el conciliador analiza el caso y se puede seguir dando la cuota alimentaria. Entonces, todo depende de las necesidades, de la capacidad que tenga el alimentante. Igualmente, como es esta conciliación en derecho de familia, presta una cosa juzgada formal, o sea, que es relativa, que va cambiando de acuerdo a las necesidades. Si la persona tiene trabajo cuando estuvo dando la cuota y tuvo un buen trabajo, y después lastimosamente se quedó sin trabajo o tiene un trabajo donde gana un poco más de sueldo, lo que la persona debe hacer es pedir una rebaja de esa cuota alimentaria, una reducción de cuota alimentaria. Igualmente, si la persona cuando estaba en la cuota tenía un trabajo inestable y luego prosperó y tuvo mejor trabajo, entonces ahí lo que se tiene que hacer es un aumento de cuota alimentaria. Entonces el conciliador tiene que analizar eso, ¿no? Tiene que analizar cuáles son las necesidades, en qué trabaja el señor y de acuerdo a eso ya se va estableciendo la cuota de alimentos. Abogada, quiero que nos aclare algo y es si hay una conciliación, si se logra una conciliación, este es un acuerdo que, o sea, que digamos se debe respetar en todo momento y que es lo mismo como si uno lo estuviera haciendo frente a un juez.
Sí, Mónica, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que los conciliadores de centro de conciliación, de la Universidad Cooperativa o de cualquier otro centro ejercen jurisdicción. El artículo 116 nos da jurisdicción temporal, no es como la jurisdicción de un juez, que la jurisdicción de un juez es absoluta. La de acá es temporal. ¿Qué quiere decir? Solo se les da jurisdicción a los conciliadores en el momento que las partes los elijan y estén conciliando. Entonces, como ellos ejercen jurisdicción cuando están conciliando y hacen el acuerdo de las partes, pues recordemos que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual un tercero neutral y calificado tiene que ser que tenga experiencia, ayuda a resolver un conflicto. Entonces, basándonos en eso, ese tercero también tiene la jurisdicción y por lo tanto el acuerdo que salga presta mérito ejecutivo y cosa juzgada. O sea, tiene todo, se puede hacer respetar ante cualquier persona, erga omnes. Y sin embargo, pues hay que mirar que hay conciliaciones que se hacen y son incumplidas. Entonces, como ya tiene cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, entonces uno lo que puede hacer es una demanda ejecutiva por incumplimiento ante un juez de familia. Eso es lo que pasa con la conciliación. Entonces, eso sí es muy importante porque tiene el mismo valor que una sentencia. El mismo valor. Tiene la misma validez. Sí, la misma validez jurídica. Y tiene que ser respetada, cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Por eso la conciliación tiene que tener acuerdos claros, acuerdos expresos y acuerdos exigibles. Entonces, por ejemplo, si usted va a conciliar la cuota de un niño, entonces tiene que decirle, bueno, la cuota se pagará ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Porque si deja solo el valor y no deja la forma de pago, entonces ahí ya no es una conciliación válida. Entonces, tiene que darse cuenta, bueno, cómo se va a pagar la cuota, en dónde se va a pagar la cuota, se va a depositar en una cuenta, se va a ir a dejar a alguna oficina, se va a entregar día, lugar, hora, fecha. Entonces, tiene que ser muy clara. Igualmente, si en la conciliación usted ve que es procedente fijar visitas, tiene que hacerlo. Pero tiene que ser claros, entonces las visitas se van a hacer o cada fin de semana, o las vacaciones de junio las va a tener el papá, las de diciembre la mamá. O sea, eso tiene que ser cositas claras para que luego no quede la duda, ¿no? Entonces, igualmente, por ejemplo, obligatoriamente a los niños y a los adolescentes se les tiene que dar un vestuario cada 2 años, ¿no? Y ese vestuario, a veces la gente dice, el vestuario se va a dar en junio y en diciembre. Y dejan así. Entonces, eso es un problema posteriormente para cuando hay una demanda ejecutiva para el juez, o problema porque no, mire que le compró una ropa que no era la adecuada, que una ropa muy barata. Entonces, eso es un problema. Entonces, es mejor estipularle un valor darle para que el juez, si hay una demanda ejecutiva, sepa de cuánto es. Y de todas maneras, para que la obligación quede más clara. Entonces, se puede decir, se le va a dar en especie, pero el valor de la ropa va a ser de 300.000 pesos, un ejemplo. Entonces, ahí ya la obligación se vuelve más clara, más expresa, y no va a haber problema cuando sea incumplida. Claro, porque puede prestarse de pronto para interpretar, no, con un par de zapatos. Exacto. Salió de la cuota, por decirlo así. Sí, la verdad es que sí. Pues en la práctica sí se ha tenido muchos problemas con eso cuando esa obligación no se evalúa en dinero. Entonces se dice en especie. Y a veces dicen, no, mire, es que solo le compró un buzo o le compró en un almacén muy barato y yo la verdad es que el niño no está enseñado esa clase de ropa y empiezan a haber conflictos, ¿no? La verdad es que esos son cosas que en los niños son delicadas. Entonces es mejor decir en especie y que la persona lleve los recibos de lo que compró o que dé el monto monetario y la madre o el padre que tenga la custodia del niño de esa cuota y evitar esos conflictos. Bueno, esa parte de llevar los recibos, muchas veces, por ejemplo, se presentan inconvenientes cuando, por ejemplo, el padre no está en la ciudad o algo así y le dice pues a la mamá del niño, cómprele y después yo le repongo, por ejemplo, algo así. ¿Realmente estos recibos que ella guarda tienen validez ante de pronto un proceso de conciliación de que él no le haya devuelto el dinero? Claro, los recibos son la prueba. Esa es la prueba que tiene ella y que, o sea, cuando usted ya acude a una demanda, el juez ya no, pues lastimosamente los jueces no pueden creer en la palabra. En una conciliación no se ven pruebas. En una conciliación usted no estamos facultados los conciliadores para ver pruebas porque no somos jueces, nos están dando una jurisdicción, pero una jurisdicción temporal, entonces no tenemos esa facultad. Sin embargo, el juez
es el que ya le corresponde dar validez a los recibos, si sus recibos son bien, si están bien firmados, porque pues el juez ya puede hacer pruebas grafológicas, él le da validez, entonces dice, no, mire, efectivamente la plata se recibió y él sí da validez jurídica. Nosotros los conciliadores, actuando como conciliadores, que son los estudiantes de conceptos jurídicos, ellos no están facultados en un caso de familia, en una conciliación de familia específicamente para dar validez a unas pruebas. Muy bien. Bueno, en este caso, donde hay, digamos, como donde se ve implicada como la seguridad y el bienestar de los niños, me imagino que también debe haber como un proceso mucho más minucioso de parte de los conciliadores. ¿Cómo se maneja esta parte para no vulnerar los derechos de los niños? Sí, claro. La verdad es que los conciliadores de familia, por eso tienen que manejar un poquito la parte de pedagogía, la parte de sociología, no solo la parte de leyes, ¿no? Porque para saber cuánto necesita un niño, uno tiene que volverse pues un poquito humano, preguntarle a la señora, cómo indagar, ser un poquito más subjetivos, y eso es muy importante. Además, por ejemplo, es muy claro que si hay que ver las necesidades de un menor, pero si nos damos cuenta cuando se va a hacer la conciliación en los hechos o cuando la señora o el señor nos estén contando lo de la conciliación y miramos que hay un maltrato al menor o que el menor no está estudiando o que el menor está desnutrido o que el menor no tiene salud y no hay cómo brindársela, esos casos no se pueden conciliar porque estamos violando un derecho fundamental. En ese caso, no cabe la conciliación, sino un restablecimiento de derechos de los niños y niñas ante bienestar familiar o ante las comisarías de familia. Entonces eso sí hay que dejarlo muy claro, porque puede ser un problema de que el niño esté siendo maltratado y se quieran, por medio de la conciliación también, es decir, se concilie, y el caso queda ahí, porque la conciliación solo es la conciliación, o sea, ahí se acaba el proceso, ¿no? Ahí se acaba esa parte de la conciliación. En cambio, si se hace un restablecimiento, ahí sí se puede tomar, la Defensora del Bienestar Familiar o la comisaría puede tomar medidas investigativas, o sea, ir más allá, ¿no? Entonces, listo, conciliemos que en 3 meses usted, señora, lo pone al niño a estudiar. Sin embargo, le vamos a seguir un proceso investigativo, el proceso no se cierra ahí. En cambio, con la conciliación ya el proceso ya es cosa juzgada. Entonces, eso tenemos que mirar muy bien qué caso. Es que en familia, en el derecho de familia, la diferencia es que cada caso tiene un tratamiento especial. Cada caso tiene un tratamiento especial, cada niño es diferente, las necesidades de cada menor son diferentes, entonces eso hay que analizarlo muy bien antes de hacer una conciliación. Entonces, si vemos que ahí no procede la conciliación, sencillamente no se la hace. Por eso se hace un estudio previo antes de realizar esa figura jurídica que es la conciliación. Bueno, y en este caso de los niños, si no se consigue conciliar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debe hacer la persona entonces? Sí. Lo que pasa es que pueden darse 2 casos, ¿no? Que es la conciliación puede ser fracasada, o sea, un acta de conciliación fracasada, o puede que la parte convocada no asista a la conciliación y tiene, según cada tipo de centro, tiene 3 o 5 días para justificar esa inasistencia. Si ya no la justifica, si no da razón válida, porque no puede ser no porque estaba lloviendo, un ejemplo, ¿no? Si no da una razón válida, entonces se entiende agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación y por lo tanto se puede acudir a la jurisdicción a través de una demanda de fijación de cuota alimentaria, porque ya se agotó el requisito, ¿no? Porque no le van a obligar algo que usted no puede hacer. Entonces, y por los derechos de los menores, porque tenemos que mirar que el derecho de alimentos es un derecho fundamental que no se puede conciliar. Lo que estamos conciliando es la cuota alimentaria, que es la parte económica. No el darle o no darle. No, porque eso es irrenunciable, ¿no? El derecho de alimentos, la Constitución Política lo establece, el Código de Infancia y Adolescencia no lo establece, es un derecho fundamental, que no se puede conciliar por su naturaleza. No, pero la cuota alimentaria, o sea, la parte económica, es la que sí se va a conciliar. O las visitas, la custodia, o sea, cosas que no perjudiquen al menor. Entonces usted no puede decir, no, es que no tengo trabajo y yo no le doy. Entonces toca al conciliador que le diga, no señor, usted tiene que tratar de conseguirlo. La conciliación se declara fracasada, se decretan alimentos provisionales y el conciliador le dice, decretamos alimentos provisionales y esta conciliación es fracasada, sin embargo no es que el señor se va a ir campante, porque ya se puede adelantar una demanda de fijación de cuotas alimentarias ante un juez de familia. Y queda él con su fijación provisional de alimentos.
Bueno, y si ya definitivamente la persona no tiene cómo responder, por ejemplo, ante esta cuota de alimentos, ¿hasta qué punto los abuelos se hacen responsables de ella? Sí, claro. Si la persona, por ejemplo, realmente se da cuenta que no puede conseguir trabajo, que realmente es un incapaz en el sentido de que de pronto tenga algún problema de discapacidad mental o discapacidad física, igualmente que diga, no, mire, yo he tratado de tocar todas las puertas para conseguir el campo laboral y no puedo, y los abuelos son solventes, o sea, pues tienen su pensión o tienen un negocio, tienen un trabajo estable, pues lógicamente sí se puede entrar a demandar a los abuelos, pero agotando el requisito de conciliación en derecho de familia, o sea, los abuelitos hay que llamarlos a conciliar. Se tiene que agotar ese requisito de la conciliación previa. Agotar el requisito de la conciliación y es igualmente. Ellos pueden no comparecer, ellos pueden hacerla exitosa y si fracasa, en el caso de que sea una acta fracasada, una conciliación donde no asistieron, ahí en ese caso ya se puede hacer la demanda en contra de ellos. Y el juez determinará pues si ellos tienen la capacidad económica y sí, esos casos de los abuelitos se ve mucho realmente. Eso sí, se da mucho porque a veces hay padres irresponsables, entonces pues les figuró a los abuelitos responder por sus nietos. Ya. ¿Cuál sería el mensaje para nuestros televidentes entonces frente a este tema? Frente a este tema es que acudan a la figura de la conciliación porque es un método alternativo de solución de conflictos donde ustedes pueden solucionar sus conflictos sin que un tercero les imponga, porque el conciliador está ahí para guiarlos, pero el acuerdo es de las partes. Y sobre todo en alimentos, que la idea es que se restablezca el vínculo del derecho de familia, o sea, el vínculo de la sociedad, de la familia, y que pues queden los padres en buenos términos. Entonces es bonito porque se les escucha, llegan a un acuerdo amigable y ese acuerdo tiene la misma validez jurídica de una sentencia sin necesidad de acudir a un proceso litigioso que demanda más tiempo, demanda dinero, demanda más gastos, así lo hagan en consultorios jurídicos, porque los estudiantes de consultorios jurídicos también están prestos para llevar la demanda, ¿no? Ellos tienen jurisdicción también, para eso. Entonces, mi consejo es que acudan a los consultorios jurídicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, que los estudiantes, la mayoría tienen su diplomado de conciliación, los asesores también tenemos el diplomado de conciliación, inclusive especializaciones en este tema, y los podemos orientar de una manera muy adecuada para que ustedes utilicen este método alternativo y se eviten un proceso litigioso. Muy bien. Así es, entonces muchísimas gracias a la abogada Rosa Isabel Chalapud, ella es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, también es asesora del consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de esta misma institución educativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. No, Mónica, gracias a ti y que acudan a los consultorios. La dirección es calle 18, número 2368, contiguo al Banco de Occidente. Mil gracias, Mónica, por tu invitación. Bueno, a nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.